Muy bien, les doy la bienvenida. Como primer video lo que voy a explicar va a ser la notación sigma. En esta ocasión decidí escribir un poco más, adelantarme un poquito. Por lo general intentaré ir resolviendo en tiempo real los problemas, pero em, como introducción prefiero explicar un poquito de qué se trata esto. Por eso, por esta ocasión ya tengo preparado todo. En la notación sigma, supongamos que tenemos una función a que va de los naturales a los reales, y esta función la podemos evaluar puntualmente, es decir, a evaluado en uno le asociamos un valor a subíndice 1, a evaluado en 2 le asociamos un valor a subíndice 2 y así sucesivamente. Nos detenemos en algún n fijo y a evaluado en n le damos el valor a subíndice n. Entonces, muchas veces lo que nos interesa es conocer cuánto vale la suma de los valores de la función. Para esto tenemos, para seguir utilizando esta notación de subíndices, podemos escribir S subíndice 1, que es igual a 1, es decir, tomar el primer elemento simplemente. S subíndice 2 va a ser el resultado de sumar el primer y el segundo elemento. S subíndice 3 va a ser sumar los primeros tres elementos y así sucesivamente hasta S subíndice n. Cuando nos paremos en este n fijo, S subíndice n va a ser sumar los primeros n valores de la función. ¿Por qué comento esto? Cuando se empieza a trabajar con todo esto, hay mucha confusión y al alumno no le queda claro que realmente lo que se está haciendo es evaluar una función y tomar la suma de sus valores. Entonces, ¿qué hace la notación sigma? Pues la notación sigma lo que nos va a permitir es toda esta suma no tenerla que escribir de forma explícita, y pues vamos a ver que tiene bastantes propiedades interesantes. Entonces, a esta suma, ¿cómo la podemos escribir? La podemos escribir como S subíndice n es igual a sigma, que va de 1 hasta n, de AI, así es como se leería. Y entonces, ¿qué hay que hacer? Pues lo siguiente, si i vale 1, entonces evaluamos la función en 1 y tenemos a de 1, que es a subíndice 1, salimos del contador e incrementamos. Cuando i vale 2, como ya tenemos a1, entonces hay que sumar el siguiente término, que sería a2. Y luego, como ya evaluamos en 2, volvemos a sumar, salimos del contador, ahora i va a tomar el valor de 3, y como ya tenemos sumado a1 y a2, ahora sería a1 más a2 más a3, y así sucesivamente hasta llegar a este n fijo, y el último término de la suma va a ser el a subíndice n. Aquí puse una pequeña anotación donde precisamente eso es lo que hay que entender, que lo que tenemos es una función que se está evaluando en un valor i. La i va a ir recorriendo todos los números de 1 hasta n y va a ir sumando los valores. Entonces simplemente a evaluada en i es a subíndice i y vamos a sumar todos los i's de 1 hasta n. Y entonces aquí está. Entonces, la notación sigma es simplemente escribir sigma de 1 a n, y esto se lee como la suma desde i igual a 1 hasta n de a subíndice i, que es sumar los valores de la función a, evaluado en los primeros n naturales de i igual a 1 hasta n. Entonces vean la comodidad que nos da esta notación. Supongamos que r y s son números reales. Entonces queremos evaluar la suma desde i igual a 1 hasta n de r por a subíndice i más s por b subíndice i, que por comodidad ya nada más lo diré como AI y BI para no estar repitiendo constantemente lo de los subíndices. Entonces, cuando i vale 1,
evaluamos esta función, por eso la puse dentro de corchetes, y tendríamos R por A1 más S por B1. Y aquí está escrito el resultado. Ya evaluamos en 1, entonces salimos y ahora incrementamos, la I vale 2. Entonces hay que evaluar la función en 2, esto sería R por A2 más S por B2. Y lo escribimos. ¿Y dónde vamos a parar? Pues hasta que lleguemos a este valor n fijo. Entonces, evaluando en n, vamos a tener r por an más s por bn, y eso es el último valor de la suma. Pero observen, si nosotros hacemos álgebra, podemos factorizar de los primeros términos a r. Cada término tiene a r. Entonces, R por A1 más A2 más, así sucesivamente hasta AN. Entonces factorizamos estos n términos y tenemos R por A1 más A2 hasta AN, más S por B1 más B2 más, así sucesivamente hasta Bn. Pero utilizando la notación sigma, que es lo que, recordando que la notación sigma es los primeros n sumandos, es la suma de i igual a 1 hasta n de ahí, que es lo que recuperamos. Pues, que esta suma la podemos escribir como la suma de i igual a 1 hasta n de ahí, y esta como la suma de i igual a 1 hasta n de bi. Por lo que tenemos el siguiente resultado, que la suma de i igual a 1 hasta n de r por ai más s por bi es r por la suma de ai más s por la suma de bi, de los bi's. Con lo que, ¿esto qué quiere decir? Que la suma va a tener una propiedad que se llama linealidad. Quiere decir que bajo el símbolo de suma salen los escalares y la suma actúa sobre los AIs, así como que la suma va a distribuir, sale S y actúa sobre los BIs. En el caso particular donde S valga 0, ¿qué es lo que tenemos? Pues simplemente que R, la suma de i igual a 1 hasta n de r por ai va a ser r por la suma de i igual a 1, de 1 hasta n de a subíndice i. Y con esto terminamos esta breve introducción. En la siguiente parte lo que vamos a hacer es, vamos a ver cómo obtener fórmulas cerradas de ciertas sumas. Es decir, para no estar sumando término a término, hay sumas que podemos predecir su valor sin necesidad de ir sumando uno por uno. Y por esto es todo por el momento.